Buenos días, mi coronel Alarcón. Buenos días para todas las personas que nos acompañan en la sala virtual de la Fundación Excelencia, Liderando y Transformación, para quienes nos acompañan desde las diferentes redes que tenemos de difusión y para quienes verán posteriormente este video en nuestra página web y en el canal de YouTube. En el día de hoy, viernes 11 de febrero de 2022, tenemos el episodio número 61 de la extensa memoria histórica de la agresión del terrorismo comunista contra Colombia, que aún no ha sido contada en su verdadera dimensión y que nos hemos propuesto la tarea con un grupo muy selecto de miembros de las reservas para reconstruirla y presentarla ante Colombia y el mundo. Para el día de hoy tenemos el análisis de un evento que es casi desconocido por todos los colombianos y fuera de eso olvidado por quienes vivimos esa época porque no se le dio la debida trascendencia, pero al revisarlo en detalle entenderemos mucho mejor por qué existe tanta dificultad para que el ELN se adecue a los procesos de paz y que realmente deje de causar tanto terrorismo y de pensar que ya asaltaron el cielo con las manos y que son los dueños del país. También, como siempre, nos va a quedar muy claro la irresponsabilidad de la dirigencia política de manejar estos temas de la guerra y la paz con visión personalista y de ubicar en los cargos de negociación a personas impreparadas, inexpertas e incapaces de confrontar estratégicamente a los grupos terroristas en las mesas de conversaciones. Pero también nos quedará muy claro el tercer aspecto, que es la irresponsabilidad de los medios de comunicación cuyos directivos y comunicadores se dedican a reproducir lo que los terroristas necesitan que les reproduzcan sin hacer ningún análisis, con la complicidad implícita de la academia, que no pasa de hacer unas tesis o unos documentos sustanciados siempre a la medida de que en Colombia la guerrilla tiene razón en su nacimiento y que lo que hay que resolver el problema es entregándoles el país dialogando. Entonces, hechas estas tres precisiones iniciales, queremos darle paso a un ejercicio académico que de seguro va a resultar muy interesante para todos los asistentes a este evento académico. Mi coronel, ¿por qué se ha calificado en diferentes escenarios académicos que el llamado Acuerdo de Puerta del Cielo fue un fracaso más del presidente Andrés Pastrana Arango en la búsqueda de la paz? Pues mi coronel, es que este acuerdo de Puerta del Cielo ni siquiera es el desarrollo de este proceso, que lo querían llamar era la Convención Nacional del ELN, mediante la cual quería imponer el manejo del Estado al estilo y al ritmo de este grupo narcoterrorista, sus dirigentes y sus cómplices. Y eso inició durante el último periodo del muy desprestigiado gobierno del señor Ernesto Samper Pizano, y con mucha habilidad, como ha sido la astucia de los cabecillas de los grupos terroristas, lograron manejar el asunto de tal manera que el señor Pastrana, al asumir, se vio obligado a aceptarlo. Pero aquí hay un detalle que casi nadie recuerda y que muchos desconocen, y es que Andrés Pastrana consiguió la presidencia de la República haciendo el escándalo más grande de que a su antecesor, Ernesto Samper, lo ha financiado el cartel de Cali, y fuera de eso, haciendo un show, un espectáculo sorpresivo, como lo comentamos hace 2 días en este espacio, yendo a visitar a Tiro Fijo al Caguán o al Yarí, y a que le posara con un reloj de la campaña de Pastrana, que a comprometerse aquí iba a ser la paz. Y lo hizo completamente a espaldas del país, de autoridades judiciales y del mismo gobierno de turno. Pero aquí vamos a ver que Pastrana armó el escándalo del siglo cuando se enteró de que en la última fase
de su periodo presidencial estaba el señor Samper haciendo los contactos clandestinos con el ELN en Europa para iniciar estos diálogos de la convención, que luego, como decimos, pasaron por una reunión extrañísima que hubo en el monasterio de Maguncia, que la llamaron el Acuerdo Puerta del Cielo, a la que ni siquiera asistió el gobierno nacional. Esos son los tantos detalles rarísimos que hay en el desarrollo de este conflicto. Y entonces puso en evidencia que era que Samper le estaba haciendo la campaña presidencial a Serpa. Pero 4 o 5 meses después de esto, no tuvo ningún recato moral para él hacer una jugada peor de no contarle a nadie y reunirse con tiro fijo en el Caguán. Entonces no estamos defendiendo a Samper porque es uno de los pésimos presidentes, quizás el peor que ha tenido Colombia, pero estamos poniendo en blanco y negro cómo es la mentalidad de estos dirigentes. Y luego durante su gobierno fue una serie de altibajos y de coacción terrorista del ELN en distintas partes del país, incluidos los secuestros masivos de la María, del kilómetro 18 y del avión de Avianca en Bucaramanga, y hasta el final de su gobierno estuvo sometido a que el ELN le pusiera una oficina en Venezuela y manipulara desde allá todo lo que hicieron con México, con Cuba y con una cantidad de países que fueron rotando como mediadores sin que lograra absolutamente nada distinto a terminarse de desprestigiar con lo que le pasó en el Caguán. Uno analiza esto y concluye que el señor Pastrana estaba jugando a dos cartas. Si no hacía proceso de paz con la FARC, lo hacía con el ELN, pero aseguraba su premio Nobel, igual que Santos, y con los mismos errores y hasta peores que los que cometió Santos, pero es un crítico de esto cuando él es un responsable como el otro. Coronel, ¿qué era lo que esencialmente perseguía el acuerdo Puerta del Cielo al llegar a una convención nacional con la participación de muchos sectores de la sociedad? Bien, entonces vamos a decir que reiterar que el acuerdo Puerta del Cielo no es la esencia, no es el eje gravitacional de lo que estamos haciendo, pero los medios de comunicación lo manejaron así y en el imaginario del político colectivo quedó la idea de que lo que fracasó fue el acuerdo de Puerta del Cielo y no y lo que no lo que fracasó eso fue el acuerdo de Puerta del Cielo, sino la idea de una convención nacional que el ELN había impuesto al gobierno de Samper y que se prolongó durante el gobierno de Pastrana, como ya lo dijimos, y era simplemente, viéndolo en términos en blanco y negro, llegar a una gran reunión nacional, lo que Jaime Bateman llamaba en el ELN un sancocho nacional, y que el ELN ha insistido tanto en que esa convención tiene que ser la reunión de todos los sectores de la sociedad para cambiar la Constitución, cambiar las Fuerzas Armadas, cambiar la justicia, cambiar el sistema o el modelo económico, cambiar el modelo tributario, cambiar el modelo educativo, es decir, hacer otro país, desde luego, como hemos dicho en estos últimos días, negociando todo lo suyo, porque lo mío no se negocia nada. O sea, lo que nos sentamos a negociar, según la teoría del ELN, es que usted cambie todo lo que tiene que hacer y nosotros llegamos a regir eso y hacemos a un lado a todos los que han hecho o han gobernado el país de esa manera. Entonces, hablan de unos mecanismos que transformen el orden administrativo, el legislativo, y recordemos que esto ocurre en 1997, hacía apenas 6 años que ha terminado una Asamblea Nacional Constituyente y ya están hablando de otra Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, si miramos con el espejo retrovisor, es el mismo esquema de las guerras civiles que tanto daño le hicieron a Colombia, que cada guerra civil prácticamente al final de la misma traía una nueva constitución. Y aquí el ELN estaba diciendo que la constitución del 91 no servía y que había que cambiarla. Pero recordemos que ayer vimos todo lo de la coordinadora guerrillera y decían lo contrario 6 años antes, que han logrado muchos avances, pero que no entregaban las armas porque no estaban seguros y eso se lograba, y que además ellos lo que querían era que llegaran como FARC y como ELN a sentarse de una vez a legislar y no a debatir ningún tema diferente a lo que
estaba ocurriendo en el país. Entonces creemos que con estos pequeños puntos, estos pequeños tips, la sociedad, la academia, los periodistas y la audiencia que nos escucha va comprendiendo cuál es la visión del ELN y por qué es tan difícil negociar con este grupo o llegar a algún acuerdo, porque es que ellos no van a negociar nada. Ellos parten del principio que ellos llevan la razón absoluta y que el gobierno lo único que tiene que ir es a notarizarles y a legitimarles todo su proyecto y llegar a una nueva asamblea constituyente. Y tiene un elemento del cual hemos hablado varias veces y que insisten, es que es una reunión con toda la sociedad, una convención. Y ni más ni menos en el desprestigiado gobierno de Samper y con el sol a las espaldas, lo que le estaban proponiendo era hacer una reunión en la que hubiera un sancocho nacional, como decía Bateman cuando era cabecilla del M19, un sancocho nacional en el que llegaban todos a aportar y de ahí salía una nueva constitución. Entonces, si hacemos un parangón, cualquier parecido con lo que estaban promoviendo en el reciente paro que pretendía tumbar al gobierno de Duque, cuando hablaron de hacer aquí en Bogotá una asamblea constituyente paralela creada del propio pueblo, es lo mismo y lo han planteado de mil maneras y no se salen de esa tesis, no dejan de actuar alrededor, pero la prensa que es muy dada al espectáculo, a que el policía le pegó el culatazo, a que le devolvió una piedra cuando le tiraron una piedra, que hubo un disparo, que y se enfocan en eso y no se dan cuenta todo lo que hay detrás. Y aquí también queda claro que en ese gobierno, en ese momento, en el año 97, estaba desprestigiadísimo Samper, sin visa, su gobierno señalado de narcodemocracia, su candidato, su alfil para que lo reemplazara y quizás le tapara todo lo malo que dejó, era Horacio Serpa, y el narcotráfico estaba muy presente en ese sector, en ese segmento de la sociedad, pero también estaba presente con las FARC que estaban financiando todo lo que hemos analizado en días anteriores y estaba presente con el ELN, estaba presente con las AUC y presente con el cartel de Cali muy activo, que a pesar del desorden que tenía en el país seguía moviendo sus diferentes ramificaciones, sus negocios, y aparecieron otros carteles, el del norte del Valle, el de la costa, el del Caquetá. Recordemos que a uno que era el jefe del Caquetá lo asesinaron por allá en España en una clínica, y hasta en el sector de Bucaramanga y del norte de Santander aparecieron nuevos carteles, y de remate, para la misma época, ganó en Venezuela Hugo Chávez y revivió todo lo que les había prometido desde el 91, gracias a la amnistía que le dieron. Entonces, todo ese fenómeno se va sumando y se va juntando como consecuencia muy grande derivada de los desgobiernos de los dos mencionados, que no tuvieron la visión estratégica para resolver o para buscarle solución a este problema. En síntesis, esa convención que el ELN pactó para llegar a realizar con el señor Samper no era un simple punto para hablar entre jefes de ambos bandos, de ambos sectores comprometidos, de cómo se desmovilizaba el ELN, porque eso no figuraba en la agenda. Lo que figuraba era llegar a una convención nacional donde el ELN prácticamente se legitimaba como el nuevo ejército y una sociedad en su conjunto redactaba una nueva constitución y hacía para un lado todo el Estado y todo lo que existía, porque esa es la vieja burguesía, la vieja maquinaria a la que hay que desaparecer, y esa era una metodología de subvertir el país completamente. El que no entiende eso y el que piensa que el ELN tiene una visión mucho más mediadora y que moderadora está desfasado. Y detrás de ese esquema y de esa imposición está la teología de la liberación, con sólidos cordones umbilicales que la une con sectores de la iglesia en Europa y en otras partes del mundo que comulgan con la misma idea de la teología de la liberación. Mi coronel, ¿cómo se gestó la reunión del gobierno Samper con delegados del ELN en el corregimiento de Santana, área rural del martirizado municipio de Granada, en Antioquia? ¿Y qué buscaba este encuentro? Bueno, mi coronel, aquí comienza el secreto del famoso, de la famosa Convención Nacional, que se ha conocido, reiteramos, de forma coloquial con el nombre de Puerta del Cielo. En la foto vemos un corregimiento muy hermoso que queda ahí enclavado en una selva del Magdalena Medio, y prácticamente, que ahí ya casi comienza el Magdalena Medio, el límite del oriente de Antioquia con el Magdalena Medio, y se llama el corregimiento de Santana, muy marcado por la violencia. Allí las cuadrillas Carlos Alivio Buitrago y Noveno de las FARC
han cometido mil barbaridades. Esta región ha sido martirizada y como usted mismo lo dijo, el mismo municipio de Granada ha sufrido mucha violencia. Entonces, en el año de 1997, para el mes de noviembre, ya Samper tenía el sol a sus espaldas, tenía esa presión internacional de la Embajada de Estados Unidos que de frente lo tildaba de narcodemocracia. Todo el país estaba ya completamente convencido que Samper sí era culpable con el tema de haberle recibido dinero al cartel de Cali, pero que en el Congreso de la República, entre Lucio y Heine Mogollón, Ingrid Betancourt, Holmes Trujillo y otros personajes, le han hecho el favor de cambiar el fallo diciendo que no era responsable. Pero así el fallo dijera que no era responsable en la investigación, el país tenía la sensación de que sí, y hoy persiste 25 años después la sensación de que sí es responsable, máximo con las revelaciones que hizo Santiago Medina. Entonces, Samper envió unos delegados secretos a que se reunieran con los cabecillas del ELN en ese corregimiento. Para esa misma época estaba en vigor todo ese terrorismo que practicaba la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago en la autopista Medellín-Bogotá, y este corregimiento es muy cerca a la autopista, es muy cerca. Queda muy cerca también al municipio de San Luis y sale, es realmente cerca a la autopista. Claro, el terreno en algunas partes es complejo, pero no es lejos. Entonces se supone que ahí llegaron por el aeropuerto de Río Negro y luego por la carretera normal, por la Culebra, como dicen en clave los del ELN, llegaron a esa reunión los cabecillas que envió el cura Pérez a que se reunieran con los del gobierno. Y en esa reunión, pues Samper o los delegados de Samper pelaron el cobre. Ellos lo que querían era que Serpa fuera presidente. Y los del ELN le dijeron, listo, nosotros le hacemos todo el trabajo, pero ustedes tienen que entrar a dialogar para construir una convención nacional que transforme el país en esto y lo otro y aquello. Ah, bueno, listo, lo hacemos. Y entonces, como el ELN es maestro, es que lo manejan curas y los curas tienen esa habilidad de manejar las cosas con los términos humanistas, con los términos sociales, a que todo tiene que ser debatido plenamente paso por paso. Hablan mucho de las construcciones sociales. Parecería que cada cura lleva un sociólogo en su sotana. Entonces, más estos que son radicalizados y que están pensando en una revolución transformadora, pues con mayor razón manejan mucho ese tema de los tiempos, de hablar muy pausado, de que esto va paso a paso, de que aquí lo que tenemos que solucionar son los fenómenos sociales, políticos y culturales que son la causa del conflicto, y así con ese aspecto temperado, llegaron a la conclusión que ahí hicieron una agenda larga y punto por punto y no sé qué, se les fueron sus 2 o 3 días en esa reunión, y de ahí dijeron, ahora tenemos que ir a que un delegado del comandante Manuel Pérez Martínez se reúna con unos delegados de ustedes en el exterior para que un gobierno con el cual ya tenemos algunos contactos, hemos hablado con ellos, que se llama el de España, le dé la bendición internacional a esto. Entonces, el gobierno nacional, como ya lo hemos descrito, sin margen de maniobra, con un presidente completamente desprestigiado y que necesitaba dejar a un sucesor para que le tapara todo lo que presumía que si ganaba Pastrana le investigaba y hasta lo encarcelaba. Entonces, dijo que sí y se reunieron. Entonces, en Europa, que es el primer corolario o la primera conclusión de esta reunión en Santana. Entonces, esta reunión en Santana tiene varias connotaciones. Comienzan a participar desde allí una cantidad de personas muy afines y muy proclives a que haya que negociar con la izquierda para que la izquierda no cause más daños con sus grupos armados. Y en eso se parece muchísimo Ernesto Samper a Juan Manuel Santos. No iba a nombrar en ese grupo a personas que tuvieran el carácter de parársele en la raya al ELN, porque sabía que inmediatamente se deterioraba el proceso. Había que poner o proclives a los grupos terroristas o de esos liberales de izquierda muy dados a resolver.
Y para matizar el asunto, metió en el baile a la señora María Mercedes, la esposa del director del Colombiano, el doctor Gómez Martínez, que no es una persona muy conocedora de estos temas, pero como era del Partido Conservador y de la alta alcurnia antioqueña, y era como la carta del presidente que supuestamente garantizaba que eso funcionara, esa señora llegó allí, pero no se puede pensar de que ella tenía la posibilidad o la habilidad para manejar una agenda tan compleja con unos temas tan estratégicos, tan bien pensados y tan manipulados por parte de un ELN con tanta experiencia en hacerlo. Cuando el periódico ABC de España filtró la copia del preacuerdo del Palacio de Diana en Madrid, España, se evidenciaron intenciones populistas del gobierno español y electorales a favor de Horacio Serpa, candidato del presidente Samper. ¿Cuáles son los pormenores de este encuentro? Bueno, coronel, esta es la copia de la cual el periódico El Tiempo de Colombia reprodujo lo que decía el diario madrileño ABC. Resulta que el diario madrileño ABC, sin querer queriendo, como dijo el Chavo del Ocho, publicó lo que se ha pactado en el Palacio de Viana, que antes fue un sitio bastante cuestionado por derechos humanos, que en ese tiempo no existía teoría, allá en Madrid, y que luego lo convirtieron en la sede de exteriores, como dicen los españoles. O sea, lo convirtieron en la Cancillería o en el sitio donde está el ministro de Relaciones Exteriores de España. En ese sitio, en esas oficinas, hubo una cantidad de reuniones clandestinas del ELN con el embajador y con los señores José Noé Ríos y Daniel García Peña, que recordemos, García Peña era otro señor que se caracterizaba en la televisión y quedó muy fijado en el imaginario de los colombianos por su ausencia de cabello y su locuacidad y su forma autoritaria, como hablaba, como si tuviera la razón de todos los problemas del país. En cambio, José Noé Ríos siempre fue un tipo muy de bajo perfil, muy tranquilo, pero García Peña hablaba cada vez como si fuera el dueño de la verdad absoluta en todos estos temas de paz y era el jefe de la Comisión de Paz y Reconciliación y de otros nombres de oficinas que crearon en el gobierno de Samper. Entonces viajaron allá y allá hay un terrorista muy conocido del ELN que es un intelectual y dice que les escribe y tiene una formación monástica también y se ha movido mucho tiempo por Europa y por otras partes, que se llama Milton Puentes, o por lo menos así se identifica con ese nombre. No sabemos si es el real o es un alias. Y tuvieron unas reuniones muy largas, pero lo más importante es que después de esas reuniones tuvieron que llevar a unos delegados del gobierno colombiano, entre los cuales fue el ex canciller Augusto Ramírez Ocampo, otro tipo que vivió, hizo su buena fortuna con el argumento de la paz durante todo el tiempo. Él era del Partido Conservador. Y Belisario Betancur fue su padrino, y luego Andrés Pastrana también fue padrino de él. Lo tuvieron en la Comisión de Paz en El Salvador, fue el director de eso para la ONU, fue embajador de Colombia, fue canciller. Su paso por la Cancillería fue muy pobre frente a los problemas con Nicaragua. Y luego estuvo en la Comisión de Paz. También era muy locuaz. Recordemos que también hablaba con un tono de superioridad y quien le decía que estaba equivocado inmediatamente se convertía en blanco de unos dardos políticos muy agudos que lanzaba. Y la otra persona era la señora Ana Mercedes Gómez, que ya dijimos, muy culta, muy de alcurnia, pero no tenía el nivel estratégico para confrontar a estos bandidos allá. Y por parte del gobierno español estaba el ministro de Relaciones Exteriores o secretario de Estado que llaman allá, y también estaba el director general de la política exterior para Latinoamérica o Iberoamérica, como dicen en España. Entonces, de las tantas cosas que hablaron allá, porque fueron muchísimas, recordemos que con el ELN todo es minucia, todo es detalle, pero todo calculado para que cada detalle lo lleve siempre a saber utilizar todo a su favor. No tienen la ingenuidad de los ucranianos que firmaron un pacto con Putin, como lo vimos hace 2 o 3 días, y no dejaron nada amarrado, sino escueto, pensando que había buena fe y que se iba a cumplir de ese lado. No, los del ELN lo amarran todo paso a paso y por eso las reuniones con ellos son tan dilatadas
y son tan calculadas. Entonces, de las cosas que acordaron allí en ese primer acuerdo secreto, era que el ELN muy hábilmente impuso que para que sus cabecillas no salieran del monte, entonces que como estaban presos en la cárcel de Medellín, en la cárcel de Itagüí, los dos terroristas, Felipe Torres y Francisco Galán, de quien ya vimos cómo fue capturado y qué era lo que hacía en el ELN, que todo lo refrendaban ellos los dos. Entonces, ¿qué garantizaron con eso? Que inmediatamente Samper les pusiera casa, carro y beca al par de delincuentes allá en la cárcel de Itagüí, y entonces les pusieron radioteléfonos, teléfonos y la facilidad de que se comunicaran con todas las cuadrillas. Entonces estaban, era como una misma, un símil de las zonas transitorias que les puso Santos a las FARC, y desde allí Torres y Galán dirigieron una cantidad de actos terroristas y seguían dirigiendo los asaltos y el terrorismo que causaba el ELN en la autopista Medellín-Bogotá. Pero bueno, eso es parte del estratagema. Y además, en lo que quedó escrito de ese pacto es una lista de supermercado bastante larga de una minucia de cómo se haría el proceso para llegar a la convención. Obviamente calculado, manejado, con tiempos. Y el primer paso que daban era que había que hacer una reunión de la cual saldrían este par de ampones de la cárcel como representantes del ELN, enviarían a otros, pero que eso había que coordinarlo muy bien, había que buscarle una representación internacional porque España no era la única, porque eso había que darle garantía, porque había que buscar participación de los sindicatos, de los partidos, mejor dicho, una cosa esplendorosa y que había que pensarla muy bien. Y para eso había que hacer primero, antes de esa convención nacional, un encuentro en varios puntos, entre los cuales quedó ese de Río Verde Los Henados, en el municipio de Sonsón, u otros puntos en el país, que ya se definía entre las partes donde se hacía. Entonces, claro, por la necesidad de sacar este par de delincuentes de la cárcel, finalmente el gobierno presionó un poco para que se hiciera, porque eso movieron que fuera en Cuba, que porque ya estaba el embajador Julio Londoño y les ayudaba, que no, que fuera en Venezuela porque ya había un buen ambiente y que ya había pasado 5 o 6 años del Caracazo, que no, que lo hicieran entonces en el exterior. Bueno, esos inventaron mil cosas, pero afortunadamente eh, alguien de los que tenía que ver con esto se le puso en la raya al presidente Samper y le dijo, no, hacer una convención con el ELN en el exterior es hacerla siempre con ellos, porque el gobierno tiene que limitarse a una serie de procedimientos. En cambio, estos delincuentes se mueven por el mundo y llegan a la mesa, nos cambian, nos juegan, no se hace allá. El gobierno necesita concretar. Y lo otro que le dijeron a Samper es, usted está próximo a entregar la presidencia, entonces ellos lo que hacen es dilatarle y no va a lograr nada, y de pronto se le convierte en un boomerang su interés en que el señor Serpa sea su sucesor. Entonces vemos que aquí en este pacto secreto que hubo, este acuerdo secreto que hubo en el Palacio de Viana en Madrid, tiene un montón de detalles que lo más grave es que si ustedes leen ese artículo completo, que es una transcripción que hace El Tiempo de lo que publicó el ABC de España, está escrito todo lo que estamos hablando está escrito aquí. Que esté entre líneas y no está tan explicado es otra cosa, pero ahí está. ¿Y cómo es que el país no lo entendió? ¿Cómo es que los dirigentes académicos de las universidades no lo entendieron? ¿Y cómo es que el mismo gobierno nacional y sus delegados no lo entendieron? La explicación es muy sencilla. Había un embeleco de paz. Había la necesidad de que hubiera paz en el país por tanto terrorismo que hemos descrito que estaba pasando tanto de las FARC como del ELN en ese momento, y porque el gobierno nacional lo que necesitaba era darle la vuelta al sistema de comunicaciones, a ver cómo mostraba que no era un apéndice del narcotráfico y que tenía una intención de paz. Son realidades que no se dicen, pero lo más triste de todo eso es que se vuelven a hacer negociaciones con el ELN o con lo que llaman ahora las disidencias de las FARC, y nadie mira esto, nadie consulta esto, nadie evalúa esto, y las mismas fuerzas militares se quedan cortas y la Policía Nacional para advertirle a todas estas personas, diga, pero es que esto ya pasó así, esta gente maneja así, ustedes no tienen por qué llegar a la mesa, no, porque es que eso es un tema político que lo maneja directamente el señor presidente. Entonces llegamos a corroborar una frase que alguna vez dijo un general, el general Landazábal le dijo
que también lo asesinaron por estos mismos días, por el año 98, que lo dijo antes de morir en una entrevista a algún medio de comunicación. Digo, es que una de las partes del problema de todo esto es que la gente piensa en Colombia que la guerra es una pelea entre militares y guerrilleros y que la paz es un asunto exclusivo del presidente con los bandidos y aquí nadie más tiene que ver. Y entonces ni a las fuerzas militares se les da apoyo político, ni el presidente desarrolla unas agendas más profundas para resolver el problema. Entonces aquí en este pacto de Viana, para terminar la idea, se estaba acordando por medio de unos delegados que no tenían la menor idea de estrategia, ni de gobernanza, ni de futuro del país, eh, hacer una convención en la cual el ELN estaría llevando la transformación completa de lo que llaman ellos una nueva Colombia. Es que sus mismas palabras lo dicen, pero no les ponen cuidado y creen que están locos, que son los marxistas del siglo pasado, que ya se quedaron del tiempo y no se dan cuenta que son muy hábiles en el manejo dialéctico y en meter baza. Y desde luego estaban diseñando a partir de ese día que eso no era tan sencillo como el gobierno pensaba, sino que había que manejarlo con pausa, al estilo sacerdotal, bueno, paso a paso, pero que cada paso a paso iba permitiendo al ELN amarrar todos los nudos de tal manera que esa malla que estaban tejiendo no se les fuera a deshacer y lograran en esa convención nacional cambiar completamente el país y hacer una nueva asamblea constituyente. Si no se entiende esto, señores, señoras asistentes, quiere decir que estamos completamente desenfocados y ahí tendremos ELN para rato. Hubo debilidad de carácter y falta de estrategia de parte del presidente Samper al tolerar las imposiciones del ELN con tanta trascendencia para los terroristas Francisco Galán y Felipe Torres, detenidos en Itagüí. Claro, mi coronel, que hubo falta de carácter, debilidad, laxitud, falta de visión y además oportunismo. Y es que mirándolo ya personalmente, el presidente Samper es ese tipo de persona que el cinismo está a flor de labio en su comportamiento. Hagamos un parangón y recordemos que cuando las FARC asesinaron a más de 10 soldados allí en el Cauca, estando en plena conversación de paz en Cuba, que fue un escándalo internacional eso, porque estos soldados estaban en un coliseo, en una vereda, y andaban patrullando por allí, se descuidaron y los sorprendieron de noche las FARC y los asesinaron a cuchillo, y a otros los remataron a tiros, les robaron las armas, fue un golpe demoledor. Entonces se armó el debate en los medios de comunicación de si se desmilitarizaba completamente esa zona y si se entraba en un cese al fuego total y otras se suspendía la fumigación con glifosato y los bombardeos a los campamentos, eh, como lo pedía siempre, lo han pedido siempre la izquierda. Y entonces, pues en todos esos programas de opinión había los que dicen que sí o por qué no, o parcialmente, pero un poco más moderado. Y recordemos que Samper con el mayor cinismo dijo, sí, entréguenles todo eso, todo lo que piden. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se tienen que estar matando? O sea, el cinismo es su característica. Y él llegó aquí a esto muy debilitado porque el embajador Frechet de frente le decía que era un narcotraficante, lo tenía muy arredrado. Y los medios de comunicación, en lo mismo dentro de las fuerzas militares, Samper llegaba a los cuarteles y lo saludaban por el respeto a la figura presidencial, pero era una persona que prácticamente pasaba inadvertida. Cuando fue a las cátedras en la Escuela de Guerra tuvo bastantes preguntas fuertes, de las cuales se tenía que salir con su cinismo. Eh, entonces, él estaba muy amarrado contra la pared y Álvaro Gómez lo tenía, mejor dicho, asediado todo el tiempo, porque Álvaro Gómez lo llamaba de una vez de frente que era el mandadero de los narcos, que le hablaba del régimen de Samper, pero todo eso se quedó en el olvido en el pueblo colombiano y no se recuerda que producto de esa debilidad de carácter y de esa forma que estaba tan arredrado Samper fue que ocurrió el retiro del general Bedoya, que fue muy ruidoso y que llevó a comprometer el país en una negociación de paz completamente incierta, que no tenía ningún puerto de salida ni puerto de llegada, ni una concreción, y sí estaba llevando al país al riesgo de una convención nacional que se convirtiera de una vez en convención constituyente y que desarticulara todo el aparato del Estado
lo cual hubiera generado una guerra civil, porque circunstancial y paralelamente, en ese momento, los mal llamados paramilitares de la familia Castaño estaban enarbolando una bandera completamente contraria a esto que planteaba el señor Samper y que planteaba el ELN, y de haberse concretado eso, la matazón hubiera sido terrible. Con base en la anterior exposición, ¿nos puede hacer un resumen concreto acerca de cuáles fueron las imposiciones del Ejército de Liberación Nacional a los impreparados negociadores del equipo de gobierno enviados por Ernesto Samper a seguir el ritmo de lo que los delegados del ELN impusieron en Madrid? Bueno, lo primero es ese preacuerdo que ya más o menos lo esbozamos en el Palacio de Viana, que no tiene razón de ser, porque si el gobierno realmente quiere sentarse con un grupo terrorista a negociar, ¿por qué tienen que hacer un viaje hasta Europa, gastar un poco de recursos del pueblo colombiano, enviar una cantidad de delegados a que viatiquen y a que se den publicidad? Si simplemente quieren hacerlo, bueno, como decía el presidente Uribe con las FARC cuando decían que querían el despeje y pradera. Si ustedes quieren hablar, entonces nos reunimos en una escuela de una vereda allá y ordenamos que 5 kilómetros a la redonda no haya tropa y les garantizamos la entrada y la salida de los jefes que van a negociar, y ahí nos sentamos y concretamos. No, porque es que eso no sirve. Es que necesitamos que eso tenga connotación internacional, que haya países que vengan, y Uribe les decía, pues sí, traemos los países que sean, sí, pero es que necesitamos que estén sentados permanentemente aquí para que se vea, para que la prensa, o sea, siempre manipulando ellos lo que quieren para ganar muchas ventajas, y eso pasó con el Palacio de Viana, porque ese cuento de que se hace la reunión, pero que el documento se filtra a, allá a la prensa, quiere decir que el mismo gobierno español lo filtró o el ELN lo filtró, porque los que en apariencia cumplieron de no filtrarlo fueron los delegados de Samper. Entonces, Samper, recordemos que por esos días había viajado al Vaticano a reunirse con el Papa, a, seguramente a que le perdonara todo lo que llevaba de culpa por dentro por la situación en que estaba Colombia, y de regreso no entró a Bogotá, no vino derecho a Bogotá, sino que pasó por Madrid y allí se reunió con estos delegados que tenía. Entonces, como ya había rumores, le preguntaron de varios medios que si tenía que ver algo eso con alguna reunión de paz, con algún grupo terrorista, y Samper tranquilamente dijo que es lo que tenía era una cena privada con el presidente español y unos temas de inversiones y de unas carreteras y de telefonía, pero nada de. Entonces, esa misma noche o ese mismo día se reunió con todos para terminar de finiquitar detalles del acuerdo ese del Palacio de Viana, que ya más o menos lo resumimos. Entonces, ese es un antecedente complejo que demuestra cómo se politica en Colombia sin pensar en el país. El otro, como ya lo dijimos, esta foto es en la cárcel de Itagüí. Ahí vemos el par de delincuentes que estaban detenidos y que estaban ordenando el terrorismo desde la cárcel, y siguieron cometiendo delitos. Y ahí estaban reunidos, y a ellos se les dio la posibilidad ahora no solamente de que fueran los delegados de la Dirección Nacional del ELN para lo que vendría en todo ese proceso que hemos descrito, sino que además se les dio la posibilidad de que tuvieran radios y equipos de comunicación ya directos con sus cuadrillas, y que el IMPEC tenía que antes reforzarle la seguridad para que los demás internos no les fueran a causar daños. Todo eso como consecuencia de un gobierno arredrado y un gobierno contra la pared por su eh, forma como consiguió la financiación de su campaña, y el país sacrificado en aras de salvarle el pellejo a una sola persona, que era el presidente. Entonces vemos que en el preacuerdo del Palacio de Viana que hubo, fueron tantas las imposiciones del ELN que es difícil entender cómo un gobierno acepta todo esto, porque no es letra muerta, es que es lo que querían el ELN
lo han querido siempre. Y miren ustedes el título de la convención que el ELN siempre ha pedido cuando va a las mesas de conversación. Entonces, que es una convención nacional por la paz, la democracia y la justicia social. Cualquier lego en la materia dice, pues son títulos, son palabras que le ponen. No, señores, es que como ya dijimos, el ELN todo lo puntualiza y le pone, cuando dice convención nacional, está hablando de que hay una representación nacional de una serie de sectores en los cuales ellos han construido a lo largo de los años unas bases de manejo muy fuertes. Y cuando hablan de la paz, están presentando es un esquema donde supuestamente el Estado colombiano, sus fuerzas militares y sus gobiernos de turno son los agresores. Y hay un pueblo que es la víctima y que ellos son la representación armada de ese pueblo. Así es que ellos lo presentan. Entonces, cuando hablan de una Convención Nacional de Paz, no están hablando lo que cualquier lego en la materia diría, es para que se reúnan y se acuerde y se desarmen y no haya más guerrillas, es lo que cualquier persona piensa. No, ellos lo están planteando de otra manera, como se lo digo. Es que hay una confrontación de clases, hay una confrontación del Estado contra la sociedad o del pueblo contra el Estado, y lo que hay que llegar allí es a negociar todo lo que tiene que ceder el Estado, porque ellos no tienen que ceder nada, ellos son las víctimas. Entonces esa es la primera parte que hay que entender. Lo segundo, cuando hablan de democracia, quieren decir es que lo que hay no les sirve, nada de lo que hay sirve, porque el Congreso es elegido ilegítimamente, porque el presidente de la República es elegido con menos de la mitad de los votos del potencial electoral, porque supuestamente hay tramas en el conteo, porque el presidente tiene muchos poderes y está nombrando a personas que son afines a él, y todo lo que hemos escuchado mil veces que dicen, a esa democracia es que se refiere. Y a la democracia que quieren ellos llegar a que se concite en un acuerdo nacional es que todo sea desde la base al estilo de las guerrillas, con una democracia interna en la cual se dice y se vota lo que el partido diseña y no lo que el pueblo decida. Entonces, ahí es muy parecido a lo del otro lado, pero esta vez con la fuerza autoritaria, inclusive de las armas. Y en tercera medida, cuando habla de justicia social, es todo un listado de mercado de cosas que hay que cambiar porque ninguna le sirve. Y todas orientadas a la expropiación, a la nacionalización, a la, al retiro de la empresa privada y a una cantidad de prebendas asistencialistas de tal suerte que sería imposible manejar el Estado para llegar a un fenómeno parecido al que está Venezuela. Entonces, si no se entiende eso, si se sigue pensando con tantos analistas que llevan a los medios, es que sí, ha habido un problema social y entonces lo que toca es dialogar para que no haya más violencia y de ahí no salen y le dan vueltas y lo adornan con palabras sin entrar a mirar estos temas tan gruesos y tan sólidos con que se plantearon. Pues en ese preacuerdo quedó escrito que si hacía una convención era para eso. Entonces ahí queda patente cómo un gobierno, un presidente y unos delegados aceptan una imposición de esas y ni siquiera la rebaten, sino que es que hay que hacerlo con tal de que se negocie rápido. Firmemos esto y si ustedes tienen razón y hagámoslo. Bueno, ¿qué otra cosa quedó en ese preacuerdo? Que había que hacer una reunión 5, 6 y 7 de junio de 1998, pero no era una reunión ya definitiva para tratar esto. No, eso estaba lejos, pero lejos de entrar a hablar de tema. Vamos despacio, vamos tiro a tiro, ¿no? Esa reunión es para hacer la agenda preparatoria. Y entonces ustedes se llevan estos puntos, nosotros nos llevamos estos puntos y llegamos a esa reunión con no sé cuántos delegados para que en esa reunión tomemos las siguientes decisiones A, B, C, D, X, Y, Z, otro listado de mercado, de tal manera de cómo va a funcionar la asamblea, de cómo lo vamos a hacer, quiénes son los delegados, cuáles son los puntos, cuál es la participación internacional, etcétera, etcétera. Pero así pausaditos, sin ningún afán, y vamos a hacerlo. Y todo esto que nosotros hablemos aquí en Viana, entonces van ustedes y lo consultan primero con los comandantes Galán y Torres que están presos, que ellos ya tienen unas instrucciones del Comando Central, pero naturalmente ellos tienen que volver a hablar y ustedes, y entonces ahí sí llegamos a esa agenda preparatoria. Vean ustedes cómo dilatan y no concretan. Y el gobierno nacional o esos delegados que estaban allá agacharon la cabeza y dele. Mire lo que dicen. Tiene que haber una representación de los partidos y hasta con nombre propio.
con nombre propio, y entre el nombre propio pusieron de una vez a Jaime Caicedo del Partido Comunista, de una vez impuesto allá desde Cuba, desde España. Y también dijeron que obligatoriamente tenía que asistir el gobierno de España. Y aquí había un embajador muy locuaz, que es que se nos olvida, un tal Pietro de Coaña, algo así, que hablaba más que el actual ministro de Defensa. Ese se metía y opinaba y andaba y viajaba y visitaba las FARC y visitaba el ELN. Y bueno, ese señor se movía en Colombia como pez en el agua porque era además amigo personal de Samper. Y él fue el que en esencia le ayudó a coordinar todas esas cosas que hemos hablado. Entonces, exigencia número uno, que el gobierno de España, pero claro, España no era la única y había que buscarle otros asistentes, y recordemos que para esa época en Costa Rica también andaban buscando un premio Nobel de Paz para un presidente, y también se metieron, y las FARC y el ELN se movían como pez en el agua en Costa Rica. Y México también tenía esa doble moral que tuvo mucho tiempo con la guerrilla colombiana y tenían hasta oficina allá. Entonces ya hablaron de meter a esos dos y a otro, y ya aparecieron un montón de gobiernos, y entonces en Viana les dijeron, listo, lo que ustedes digan lo hacemos, pero hay que hacer la paz rápido. Hicieron una serie de sesiones reservadas en Viana y al fin sacaron un comunicado final que ustedes lo encuentran en internet, y no lo colocamos aquí porque es demasiado largo. Es que eso es una lista de imposiciones larguísima y se nos irían horas y horas tocando punto por punto. Pero miremos el contexto de que en ese comunicado final ya hay una serie de imposiciones básicas sobre las cuales van a ser unas más gruesas y sobre esas gruesas van a ser más otras. O sea, perfectamente calculado, estructurado y montado. Luego miren ustedes todos los temas que escribieron ahí que había que revisar. Entonces, derechos humanos, había que cambiar toda la doctrina de las fuerzas militares y del gobierno, de la policía, reestructurar la organización, hacer todo un plan de desarrollo económico y social de orientación, obviamente marxista, democratización política, como ya lo explicamos, como ellos le entienden, ver el rol de unas fuerzas armadas en un país en paz. Supuestamente la paz para ellos es cuando tengan el poder, del resto no hay paz. Entonces, ¿qué hacer con una fuerza armada en un gobierno comunista? O sea, minimizarlas y poner a todos los bandidos que son de su línea, que se han formado en el comunismo, que sean los dirigentes de las Fuerzas Armadas. Soberanía, entonces, unas políticas anti-yanquis, que es lo que más les interesa, y la integración de Colombia a todo ese proceso que se estaba gestando con el Foro de Sao Paulo para internacionalizar nuestra política. Sin embargo, estos señores no les entendieron, o el afán de firmar o el deseo del presidente Samper de aliviar la presión que tenía y colocar a su as bajo la manga, les aceptaron que todo eso quedara en el preacuerdo para llevarlo a la Convención Nacional. Entonces, si ustedes van mirando desprevenidamente, aquí lo que había era un cambio total del Estado, concitado con 4 o 5 personas que representaban a una persona del gobierno, haciéndolo en todos los nombres, en nombre de todos los colombianos, a oscuras, sin que nadie supiera, mientras paralelamente las FARC estaban ya presionando a todos los candidatos para que iniciado el nuevo gobierno, se abrieran los diálogos, so pena de que seguirían haciendo terrorismo, como se lo hicieron a Samper de despedida. Entonces ven ustedes el doble juego. Van contactando al que viene, van haciendo terrorismo, y el ELN, que es muy consciente porque está metido en la misma pomada, utiliza una estratagema parecida para comprometer a un gobierno con el que saben que no se va a resolver semejante cantidad de cosas, y menos con el estilo que tienen ellos de hacerlo despacio. Pues lo que hicieron fue amarrar todos los caballos a los abrevaderos para que ninguno quedara mal alimentado ni mal hidratado cuando iniciara la competencia. Y ahí determinaron quiénes participarían en la Convención Nacional. Y aparecieron todos esos personajes de izquierda que hemos conocido y que aparecen en los medios como banderados de la paz. Todos tenían que estar allá. O sea, no era Colombia la que estaba participando, era el ELN y sus cómplices y los cómplices de la FARC los que se iban a reunir con unos pocos delegados del gobierno a decidir la suerte del país. Y ese tipo de encerrona la ha hecho el ELN. Entonces volvemos aquí a este punto anterior. Si en cada negociación o cada intento que se ha hecho, los que van miraran por lo menos este detalle, llegarían mejor armados allá, y no a que les impongan una agenda y a que los pongan a gravitar alrededor de esto
sin saber cómo es que están manejando las cosas. Bueno, luego también quedó en ese preacuerdo que se debía establecer una agenda, un paso a paso, un ABC de cómo terminar el conflicto y desarticular completamente las fuerzas militares, acabar con el servicio militar obligatorio, retirar las tropas de todas las zonas donde hay conflicto, llevarlas únicamente a las fronteras, reformar la Policía Nacional y crear una policía, entre comillas, cívica con una orientación marxista cristiana, es decir, cambiar el país completamente, cambiar la justicia al estilo de ellos, y que en ese proceso había que hacer un paso a paso de cómo ir desarticulando toda esa estructura, de ese aparataje del Estado para convertirlo en un nuevo esquema. Y estos señores les firmaron. Vamos a hacer eso también. Y como les contaba, entonces ya metieron a España, Costa Rica y Venezuela en el paseo. En ese tiempo todavía no estaba el chavismo en el gobierno, pero ya se acercaba y la crisis interna en Venezuela iba creciendo y ellos sabían hacia dónde apuntaban. Y naturalmente al gobierno que estaba en Venezuela de turno, pues le convenía que lo nombraran de mediador porque era un alivio interno y era una forma de hacer presencia en el exterior. Síntesis, este preacuerdo del Palacio de Viena tenía mucho veneno, pero demasiado veneno, y ni Colombia lo vio, ni el mundo lo vio, ni lo entendió, y ahí está escrito, y este es el documento para consultarlo, para que se note que no estamos haciendo un análisis sesgado, sino que estamos recordándole al país y al mundo que el ELN ha tenido una estructura negociadora muy hábil y una visión muy clara de cómo quiere llegar a tomarse el poder o por las armas o en medio de una convención política nacional que nadie le ha dado la trascendencia. Y recordemos, si ustedes hacen memoria, cada vez que entrevistan a Pablo Beltrán dice con esa voz así suavecito que es que se necesita una convención nacional para resolver, y ahí es donde está el problema. Ese es el punto grave. Coronel, ¿cuáles fueron las reacciones inmediatas ante la noticia de que se iniciarían conversaciones entre el ELN y el gobierno nacional? Entonces vemos aquí esas reacciones inmediatas, que es lo que estábamos cuestionando al principio. Andrés Pastrana, que en ese momento era el candidato del Partido Conservador, armó el escándalo del siglo, dijo que eso no se podía hacer, que eso era para favorecer a Serpa, y como Pastrana lo que tenía entre pecho y espalda era el dolor de que Samper lo derrotó en el 94 y que él le alcanzó a presentar unos días antes al presidente Gaviria las grabaciones en las cuales quedaba demostrado que el cartel de Cali había financiado a la campaña de Samper. Entonces, él, la única obsesión que tenía era ser presidente. ¿Para qué? Eso es otra cosa, ¿no? Ser presidente porque era que a él, hijo de Pastrana, dueño del poder y heredero legítimo al trono, no le podían haber hecho eso, entonces había que sacarlo. Y cuando vio o se enteró o supo por la filtración que hizo el periódico de Madrid y lo que publicó El Tiempo, que todo eso tenía un sesgo intencional para potenciar a Serpa, armó el escándalo. Que se estaba utilizando la paz con fines politiqueros y fines electoreros y que eso era una trapisonda del gobierno. Estamos hablando de febrero del 99, del 98, 6 meses antes de la elección. Pero 4 meses después no tuvo el menor recato moral de ir al Caguán a reunirse con tiro fijo sin avisarle a nadie y hacer lo mismo que pretendía hacer Serpa, porque lo que quería Serpa era que el gobierno colombiano anunciara que iniciaba proceso de paz y Serpa aparecía reunido en el sur de Bolívar con Gavino y con los cabecillas del ELN hablando de que iban a reunir la paz. O sea, exactamente lo que hizo Pastrana con las FARC. Entonces, repito, no estoy defendiendo a Samper porque es una persona que desacreditó mucho al país, pero tampoco se le puede desconocer a la historia las trapisondas que han hecho todos los politiqueros con tal de ubicarse y hacerle daño al país. Inmediatamente, eso mejor dicho, no sino que Pastrana abriera la boca y aparecieron todos los culitas de Colombia y de Alemania. Oh, sorpresa, ¿no? Defendiendo ese proceso que había que hacerlo a como diera lugar. Y uno se pregunta, ¿y qué tiene que ver Alemania con eso? ¿Qué tienen que ver los curas de Alemania? Pues muchísimo, porque están relacionados con la teología de la liberación, en contacto con los de Colombia que se relacionan con lo mismo y que han utilizado la CEPAL, la Conferencia Episcopal Colombiana, para legitimar diálogos. Y si ustedes recuerdan, para que no se nos olvide,
Por ese tiempo había un curita muy lenguaraz, muy hablador y muy metido en lo que nadie lo llamaba, que era Monseñor Castro, que fue el que se metió a intermediar para esa misma época la liberación de los soldados secuestrados en la base de las Delicias. Y ese señor andaba metido en todo y ya andaba también moviendo cielo y tierra y la movió para que esto resucitara. Entonces, el ELN, que tenía sus contactos en Europa y que los tiene, toda la vida los ha tenido en el Vaticano y en todo el sector, movió todas las fichas para que hubiera reuniones en Europa y para que no se fuera a dañar ese proceso. Entonces, la campaña de Pastrana logró lo que quería, desenmascarar la intención de Samper. Entonces ya no, si ya Serpa aparecía en una foto con el ELN, ya no era noticia, ya no era sorpresa, ya no impactaba, pero él sí guardó para sí la estratagema de llevarlos, de sorprenderlos con lo de Caguán. Entonces aquí aparece nuevamente una parejita muy cuestionada por apoyar el terrorismo de un par de sujetos, un alemán y una italiana, que son disque esposos, de los cuales nunca ha quedado claro en el país qué ha pasado. Recordemos que por allá, en esa misma época, unos años antes, se destapó un torcido impresionante de un negocio que hizo la Siemens con el gobierno anterior y que Horacio Serpa estuvo metido allí y le armaron el escándalo. Pero como siempre, todo fue a sus espaldas y a mí que me prueben porque tienen que hacer una investigación exhaustiva, porque mi nombre, porque no hay que... Y en eso nunca quedó claro, pero que hubo la maturranga, la hubo. Pero no solo eso, sino que hubo unos secuestros en el oriente antioqueño y unas movidas chuecas del ELN, de esa misma cuadrilla y por ese sector de la autopista. Y también la parejita Maus apareció. Hubo un momento en que los expulsaron del país. Luego por allá apareció un funcionario de la Cancillería o del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán diciendo que ese señor no era ningún terrorista, nada, que era un agente de inteligencia del gobierno alemán. O sea, si ustedes suman la presencia de los curas alemanes, la presencia de Maus y ese enredo ahí que nunca quedó claro, pues había unos intereses ocultos desde Alemania y desde Europa con unos contactos de larga data con el ELN, y ahí viene la pregunta del millón. Y los embajadores y cónsules, ¿qué han hecho o qué hicieron para que eso no pasara? Nada, porque ellos estaban pensando en aprovechar su cupo diplomático para traer carros, para hacerle el favor al amigo, en otras cosas completamente diferentes, que es lo que usualmente sucede con nuestros embajadores en el exterior. Entonces esta pareja volvió, apareció ya como mediadores y como los que facilitaban. Y entonces cuando se trabaja yo con yo, eso es rapidito que se puede hacer el negocio. Entonces rápidamente revivieron la idea y ya Pastrana se tranquilizó porque ha logrado lo que quería y ya lo visualizó más bien para utilizarlo a favor suyo en la campaña presidencial. Entonces aquí es donde ocurre la famosa, o como consecuencia de la intercesión de los clérigos de Colombia y de Alemania y la pareja Maus, ocurre aquí una reunión de lo más extraño del mundo, de lo más increíble, de esas cosas insólitas que solamente pasan en Colombia. Y es que se reunieron en dos ciudades de Alemania diferentes, pero la más renombrada fue Maguncia, donde hay un monasterio que hacen un acuerdo que llamaron el de Puerta del Cielo. Y dio sorpresa. La primera sorpresa fue que se reunieron a hablar de todo lo que han hablado los anteriores delegados, pero sin la presencia de ellos. No sé si me hago entender. El gobierno colombiano no envió a ningún delegado y aparecieron un poco de oportunistas encabezados por Pachito Santos, de esos que andaban desesperados porque los vieran en la prensa como mediadores, y otros que se iban con agenda propia a favorecer y firmaron. Y allá estuvo inclusive uno de los críticos más críticos que hay de toda la politiquería y la corrupción y que se presenta ante el mundo como el adalid de la lucha contra todo lo que sea politiquería en Colombia, que se llama el señor Gustavo Álvarez Gardiazabal. Allá estuvo sentado, legitimando eso. Allá estuvo también Alfredo Molano. Bueno, ese sí era de los mismos y era exigido por ellos. Estuvo la señora Aida Bello, que vive en Europa. Estuvo el señor Lucho Garzón, que eso lo catapultó para ser alcalde de Bogotá. Y otros que hicieron politiquería. Lo que pasa es que a los colombianos se nos olvida y no atamos una cosa con la otra. Pero lo curioso, que les repito, es que en Puerta del Cielo hicieron una cosa parecida a lo que ya habían hecho, mucho más larga. Eso fueron unos debates largos
y los delegados se comprometieron a nombre del gobierno, que no estaba ahí presente, y a nombre de los colombianos, todavía a darles mucho más de lo que habían acordado en la reunión anterior. Podrán entender ustedes eso. Y el ELN fue vendiendo la idea de que ese era el propósito de una asamblea, de una convención nacional, en la que se reuniera mucha gente de Colombia sin que participara el gobierno, porque el gobierno es algo espurio, a lo que hay que sacar del paseo, no lo necesitamos aquí. Y el debate lo hacemos entre nosotros y lo que se decida aquí es lo que hay que hacer para Colombia. O sea, completamente subvertir el Estado. Increíblemente, el presidente Samper legitimó eso y ya en sus últimos días de gobierno le pasó lo del golpe del Villar y lo del golpe de otros golpes, el de Patascoy, lo tenían contra la pared las guerrillas y el ELN secuestrando y colocando bombas y a la vez hablando con él. Entonces estaba contra la pared y los paramilitares de Castaño haciendo limpieza y tabla rasa y el narcotráfico del cartel de Cali moviendo cielo y tierra para que no se fuera a vincular al presidente Samper porque se le dañaba su negocio. Entonces, y Estados Unidos tratándolo de narcotraficante y la guerrilla libre está. Y ahí es donde nace el Plan Colombia. Cuando Estados Unidos le impone a Colombia, ustedes no pudieron con eso, hagan esto si no se les acaba el país. Pero bueno, eso es tema de otra. Entonces, uno de los puntos que quedó aquí, que ahora sí les voy a recordar, que, porque seguramente inmediatamente ustedes se acuerdan, recuerdan que el ELN dijo que ellos no podían dejar de secuestrar porque, entonces, ¿de qué vivían? Y se atrevieron a decir, y en ese documento quedó ahí como que sí, como que no, que ellos no secuestraban más si el gobierno los financiaba. O sea que ahora el gobierno tenía que pagarles para que siguieran cometiendo delitos, porque ellos no iban a parar de hacer terrorismo mientras no se cambiara el desarrollo de la política petrolera, entonces ellos no iban a parar de atentar contra la industria petrolera. Mientras no se cambiara la política y el manejo de la industria eléctrica, de generación eléctrica, tampoco iban a parar de hacerle atentados. Y que no dejaban de secuestrar porque era como se financiaban. Entonces, que si el Estado les pagaba, no secuestraban más, pero que se reservaban el derecho de seguir atentando contra la infraestructura porque era la forma de demostrar su descontento. Entonces, miren ustedes a lo que jugaban. Es, ustedes nos pagan a nosotros y no secuestramos más para que la población no nos mire que le estamos causando ese dolor y esa tragedia. Pero el Estado nos paga y nosotros seguimos destruyendo la infraestructura porque es que eso sí no está, no hay forma de cambiarlo hasta que ustedes no cambien la política. O sea, estaban destruyendo la institucionalidad de facto y a la vez estaban metiéndole una zapa terrible al manejo político. Esto está escrito y pasó en esa época. Recordemos, ¿quién dijo algo al respecto o quién lo analizó, quién los puso contra la pared? No, porque el afán era cómo legitimar eso. Me acuerdo que hicieron un programa de televisión, lo hizo Claudia Gurizat y otros periodistas, y llevaron al sabio de ese momento, el señor Fernando Cepeda, el papá de un senador que ahora hay del Partido Conservador, a que analizara eso porque era supuestamente el hombre que más sabía de política y había sido ministro y embajador. Y el tipo hablaba como si fuera una cosa de picardía de esa bogotana del siglo XIX, diciendo, sí, es que Samper lo que está jugando aquí es para protegerse, pero no nombraba esto tan grueso porque parecía que no le interesaba. Pero vean ustedes lo grave. Y si recuerdan, les agrego otro poquito, que el ELN dijo, bueno, y también nos comprometemos a que no secuestramos ni mayores de 65 ni menores de 15. ¿Sí recuerdan eso? Y todo eso se lo aceptaron allá estos delegados, inclusive Pachito Santos, que ya ha sido secuestrado y que era dizque el jefe de la cuestión de víctimas, una ONG que propendía por la liberación de los secuestrados. Y desde luego, aquí en esta reunión, entonces, ya hablaron de convocar la Convención Nacional, de darle fecha y unos procedimientos. Eso no era así la topa Tolondra, sino despacio, vamos despacio, todo despacio y amarradito, punto por punto. Entonces, de ahí sale lo que viene. ¿Cuáles fueron los aspectos más resaltantes de la reunión en Río Verde de los Henados, área rural de Sonsón, departamento de Antioquia? Como ya vemos, en Maguncia les impusieron el oro y el moro, les impusieron lo divino y lo humano y decidieron por Colombia
y por el gobierno nacional sin que estuviera presente el gobierno, repito una vez más, sino un poco de personas que estaban allá, de firmantes que ganaron viáticos, pasajes, paseo, la pasaron sabroso y fueron y firmaron allá un acuerdo para terminar de descomponer a Colombia. Y en medio de tantos puntos que se debatieron y los que se debatieron cuando le dieron el informe a Colombia, se llegó a la conclusión de que había que hacer esa reunión en el Río Verde de los Senados, porque el ELN insistía, hay que hacer en el exterior para que el comandante Galán y el comandante Torres, que han sufrido mucho ese encierro, esa tragedia de estar encerrados, salgan del país custodiados y otra vez los traigan y vayan y vuelvan, porque pobrecitos, ¿no? Entonces, no, finalmente se hizo en Río Verde de los Senados. Río Verde de los Senados es como un cruce de un sitio donde pasa el Río Verde y una vereda, una región que llama Los Senados, en el municipio de Sonsón, Antioquia, que además es una región preciosa, espectacular. Eso es de lo más bello que tiene el país en su topografía y sus paisajes. Es medio cálido en algún sector, en otra parte frío, en otra. Sonsón es un municipio, además es el más grande de Antioquia. Tiene como 160 veredas, si no estoy mal. Y va hasta el Magdalena Medio. Es un municipio grandísimo. Y ahí en esta región de Sonsón hicieron un campamento donde el ELN, pues la cuadrilla Carlos Alvio Buitrago era la que mandaba, y organizaron todo un show publicitario en el cual trajeron gente del exterior, periodistas, ONGs, Cruz Roja. Eso fue un carnaval completo para sentar al gobierno nacional, ahora sí, a hacer la agenda preparatoria de la Convención Nacional. Mire cuánto tiempo se ha gastado y cuánta plata se ha gastado, y en eso no se ha avanzado nada. Y entonces allí se sentaron y hablaron de lo divino y lo humano, de que se va a hacer, de que no se va a hacer, de que esto lo puntualizan, y ya comenzó el ELN a pelar el cobre, a demostrar que algunas de las cosas que se han dicho en Puerta del Cielo y en Maguncia y en Viana, ya como que hay que alterarlas, y entonces ya hubo el punto de vista de que ustedes no nos dijeron eso, de que nosotros sí les dijimos, y ahí comienza el problema a complicarse. Pero fue el espectáculo del mundo, el helicóptero para sacar a Francisco Galán de la cárcel, la prensa allá agolpada y helicóptero al sitio de llegada, y el ELN les ha preparado todo, sancocho, ternera a la llanera. Eso era un carnaval completo, pero en el fondo lo que se estaba manejando era cómo desarticular a Colombia. Y claro, eso le convenía muchísimo al gobierno de Samper y al gobierno de Pastrana, que ya venía porque vio otra posibilidad. Entonces, digamos que aquí en Río Verde los Senados se repitieron todas las cosas con mucho más énfasis todavía que en Viana y que en Maguncia, pero la preocupación del país ya comenzó a ser más fuerte, es porque la gente también comenzó a decir, bueno, ¿y aquí qué es lo que pasa? Reunión va, reunión viene, espectáculo viene, dicen, pero no se avanza nada, y el ELN sigue secuestrando en la carretera en Medellín, Bogotá, sigue cometiendo delitos y no pasa nada. Entonces, la cuestión se fue poniendo de claro oscuro y las exigencias cambiaron. Pero en síntesis, Río Negro, los Senados fue la ratificación de lo que ya habían impuesto en Viana y en Maguncia. Y coronel, ¿cuáles fueron los hechos más resaltantes de las conversaciones de Andrés Pastrana como nuevo presidente en Colombia con el ELN? Es que para llegar allá aparecen una serie de obstáculos. Y el primer obstáculo es que ya ha asumido Pastrana la presidencia de la República y ha quedado todo ese enredo de Río Verde de los Senados, de Maguncia. Ya hay el compromiso de seguir el proceso de paz. O sea, el ELN logró lo que quería. Y aparece la primera joya, el primer obstáculo grandísimo. Aparece Gavino y dice, bueno, entonces, como acordamos en Viana, como acordamos en Maguncia y como acordamos en Río Verde de los Senados, entonces necesito que el ejército desocupe, se salga, y la infantería marina se salgan de Simití, Morales, Santa Rosa y San Pablo al sur de Bolívar. Entonces pega el brinco inmediatamente el presidente Pastrana y le dice, no señor, eso no está acordado. Ah, no, si no está, si ustedes no despejan ahí, no vamos a hacer nada, porque palabras más, palabras menos, usted le despejó 5 municipios a las FARC en el sur del país, entonces nosotros también tiene que despejar otros 5.
Nosotros no le estamos pidiendo ni 5, le estamos pidiendo solamente 4. Imagínense ustedes esa pequeña baza, ese impasse. Lo que pasa es que al pueblo colombiano, como esto pasaba tanto y estaba la noticia del Caguán y el ELN era como de segunda monta, como que la gente no le puso cuidado, pero ahí estuvo el problema. Que comenzando en 1999, recordemos, lo veíamos ayer, anteayer, el ELN, las FARC dejan plantado a Pastrana y fuera de que lo dejan plantado, le sale el ELN con esta joya. O sea, todo de entender que estaban también coordinando entre ellos cómo presionar al gobierno por lado y lado y encerrarlo. Entonces Pastrana les dijo que no. Además, dice Gavino, y es que la otra cosa que ustedes tienen que garantizarnos es el cese al fuego. Entonces el gobierno nacional le contesta, ¿cuál cese al fuego si eso no está pactado? Ah, no, es que si no hay cese al fuego bilateral, ¿cómo vamos a hablar de paz? Ustedes tienen es que retirar todas las tropas de las zonas, de esta zona, hacer un despeje, y en las otras zonas del país hacer un cese al fuego. O sea, lo que quieren es un despeje total. Y no era lo mismo que pedían las FARC. Entonces, otro gol y otra discusión que ya se le convirtió en un obstáculo. Entonces salen con otra joya, porque eso era como un carteo, ¿no? Un va y viene a ver qué más dicen. Entonces sale uno de esos terroristas del ELN, los que estaban por ahí en Europa, y dice, no, pero es que esto se destraba de una sola manera. Es que Pastrana se reúna con Gavino. Y entonces le arman el escándalo. Dice, ¿por qué tiene el presidente que reunirse con Gavino? Y el tipo dice, ¿por qué no? Si ya se reunió con Tirofijo antes de ser presidente y ahora inclusive Tirofijo lo dejó plantado. En cambio, nosotros le estamos diciendo que se reúna con nuestro jefe, que él sí le asiste y que despeje a Simití, Bolívar y Santa Rosa y Morales en el sur de Bolívar y que haga el cese al fuego y la reunión con Gavino para que haya paz. Vean ustedes los alcances, la manipulación y el producto de ser débil de carácter, cómo lo aprovechan todos los adversarios en política y en cualquier actividad de la vida. Grave todo eso. Entonces, que eso no se puede, ¿cómo se le ocurre a ustedes? Es que eso es una situación distinta. Ah, bueno, entonces hagamos lo mejor todavía. Ya nos reunimos la primera vez en el exterior. Como el presidente no puede poner la cara, como el gobierno no puede poner la cara, entonces hagamos la convención en el exterior, como ya la hicimos en Maguncia, y la hacemos entre el pueblo colombiano, que vayan los delegados que ya estuvieron, y hacemos la convención y de ahí decidimos el futuro de Colombia. Cojan ustedes ese trompito con la uña y háganlo bailar. Vean ustedes la obcecación, los niveles de exigencia y de manipulación mediática que tiene el ELN, y todo esto es dirigido por sacerdotes de muy alta preparación que están a la sombra y están manejando todo eso y tienen un contacto ideológico, metodológico con el ELN. Pero ya al presidente Pastrana, que no se caracterizaba exactamente por tener temple, se vio obligado a decir el gobierno nacional desconoce cualquier conversación que se haga con el ELN, que no sea autorizada, porque es que ya lo estaban poniendo contra la pared, como vamos a ver enseguida la siguiente jugadita que le hace. Entonces hubo muchos reclamos también de los que pertenecían a eso, que se sintieron que se quedaban sin el dinerito que les daba el viaje al exterior permanente para poder viajar, pero también se sentían que no podían desautorizar al gobierno colombiano, ni mucho menos darle la razón al ELN, que reunámonos por aparte, o sea, demos un golpe de Estado, en otras palabras. Eso era lo que estaban proponiendo. Entonces, hubo una feria de comunicados que si ustedes los buscan en el doctor Google, eso hubo muchos, y declaración de uno, del otro, comunicación del gobierno, comunicación del delegado de paz, comunicación del ELN, que sería muy extenso analizarlo aquí, pero fue una lucha de comunicados tenaces. Entonces, el ELN aprovechó todo eso para hacer una manipulación mediática y como ya tenía el contacto en Venezuela, no solo con el gobierno que estaba de turno y que estaba próximo a salir y que estaba bastante cuestionado, sino que ya tenía el contacto con el chavismo, se dio más fuerza porque sabían y pensaban que subiendo el chavismo las cosas cambiaban. Entonces, a grandes rasgos, esos fueron los obstáculos, mi coronel González. Hubo muchos más, pero así de grave fue la cosa, sino que la publicidad que se le daba a lo que estaba pasando en el Caguán opacaba un poco esto y quedaba como en segundo nivel. Como se trata de un hecho trascendental en la búsqueda de la paz con el más obstinado de los grupos narcoterroristas, ¿cuáles serían desde su óptica las conclusiones militares, sociales
políticas, geopolíticas y morales que surgen de esta compleja situación en la que resaltan el personalismo y la laxitud institucional, habida cuenta que han pasado 20 años de la misma, pero el Estado colombiano no ha podido erradicar las estructuras urbanas y rurales del Ejército de Liberación Nacional, ni su sórdida relación con el chavismo, ni los nexos con el narcotráfico o la injerencia de la dictadura cubana en asuntos colombianos por medio del ELN. Bueno, mi coronel, para llegar a las conclusiones, primero quiero presentarles a todos aquí unos nuevos hechos que ocurrieron en medio de ese tira y afloje. Y es que la población civil del sur de Bolívar se organizó y dijo, no queremos despeje, nosotros no queremos otro Caguán aquí. Y eso terminó en disturbios y en violencia y en enfrentamientos y en choques. Entonces el presidente Pastrana, ante esa situación y preocupado por lo que estaba pasando y por lo que decían que eso lo movía a la Casa Castaño y que se estaban presentando enfrentamientos entre las AUC y el ELN en esa región, decidió apoyar las marchas y envió a 3 ministros. Uno de ellos fue Lloreda. Y en el mes de marzo del 99 hubo una marcha en contra del despeje del sur de Bolívar y ahí estuvieron los 3 ministros de Estado acompañando eso. Entonces el ELN aprovechó para ponerlo en el exterior, era que Pastrana era enemigo de la paz y no sé qué, y eso fue el susto que le pegó. Imagínense, Pastrana que quería premio Nobel de Paz y que lo presentaran como enemigo, entonces dio pie atrás y lo que conocemos en los políticos. Entonces el gobierno volvió y dijo que el ELN no tiene legitimidad porque secuestraba y no sé qué, la misma frase que hemos repetido todos estos días, y que estamos dispuestos a hablar cuando dejen de secuestrar, y el ELN dice lo mismo, nosotros dejamos de secuestrar, pero si nos pagan, porque no, es de esos que nos financiamos, y es un debate de nunca acabar. Y apareció aquí un personaje que es muy importante tener en cuenta porque se dice que en su juventud militó en el ELN, y se inventó, parece que coordinado con ellos, porque todo indica que fue así, una comisión de facilitación civil. O sea, no dieron el brazo a torcer. Si ustedes miran lo que hizo el señor Jaime Garzón, el humorista, que para la época ya estaba en la mira de muchas entidades y personas por su intromisión en la liberación de secuestrados, aparece ahí encabezando, es que ahora se crea una comisión de facilitación encargada por él y varios reconocidos miembros de izquierda, que para iniciar o reiniciar los diálogos. Y adivinen qué pasó. Pues que el presidente Pastrana, en lugar de oponerse a eso, porque eso no tiene nada que ver con el gobierno, sino que era lo mismo, de ir generando una especie de subversión política negociadora paralela con la capacidad del Estado, pues la dejó funcionar y eso tomó fuerza. Y de ahí para allá, en adelante, esa comisión existió durante todo el gobierno de Pastrana y se reunían con el ELN. O sea, hagamos un símil, como los colombianos por la paz. Pero jamás nadie preguntó en público, bueno, ¿y eso quién los financia? Porque eso viajaban por todo el país y por el mundo y aparecían dando declaraciones, igual que pasaba con los de Colombianos por la Paz, pero nunca nadie aclaró quién estaba financiando eso. Uno deduce e infiere de dónde salían los recursos, pero quién los financiaba nunca quedó claro. Y Jaime Garzón era el que estaba a la cabeza de eso y viajó y estuvo en varias partes y daba declaraciones y echaba chistes y se burlaba del país y bueno, todo lo que lo caracterizaba a él. Pero ¿quién financiaba eso y cuál era el objetivo de esa comisión de facilitación? Dice que con el cuento de que como lo otro no ha funcionado, entonces hagámoslo aquí. Ahí había movida chueca y había movimientos oscuros. Y de inmediato, como ya estaba en el gobierno Chávez, el ELN instaló oficina en Caracas y una red de contactos en Cuba. Y entonces el señor Jaime Garzón y los que estaban allí estuvieron muy activos coadyuvando a que eso funcionara. Y esa es una de las razones por la que Carlos Castaño, y lo dice, lo contó en su testimonio, por la que ordenó asesinar a Garzón, porque dijo que él era el que estaba mediando para que esto funcionara de esa manera. Lo cierto es que hubo varias reuniones de delegados del gobierno colombiano con las FARC en Cuba y allá nuestro canciller, coronel del ejército, facilitó muchas de esas actividades y participó en eso, el embajador colombiano Julio Londoño.
Y luego, entonces ya se inventaron una nueva figura. Ya no se llamaría la Convención Nacional ni la zona despejada, porque no les funcionó el tema de la zona despejada. Y es que, como les decía, en la ayuda anterior hubo tanta cosa y tanta propuesta en todos los comunicados que sería muy largo poner a relatarla, sino que sacamos el sumo, que fue un carnaval de dimes y diretes. Aquí entonces ya se inventaron nuevamente que la zona de encuentro, y adivinen qué hizo Pastrana. Digo, bueno, listo, no les despejamos 4 municipios, pero entonces les despejamos 2. Ya ustedes comprenderán la reacción de esa población y la reacción de las autodefensas, y los combates se recrudecieron, hubo más desplazados, un poco de violencia que se nos olvida. Y se trasladó esa violencia también a Barranca, que ya era un polvorín y lo ha sido siempre, y hubo muchos problemas. Inclusive se llegó al extremo que se decía que Carlos Castaño montó una base cerquita a Barranca y desde ahí ordenaba todo. Y con razón o con fundamentación en esa nueva zona de encuentro, hubo las reuniones que ustedes no se imaginan, se gastó el dinero que no podemos calcular, con la circunstancia agravante que ocurrió el secuestro del avión de Avianca, que ocurrió lo de la María, y el presidente Pastrana no tuvo el carácter para ponerle coto a eso, sino que siguió con ese grupo, y Chávez desde Venezuela ya decía que el ELN no era terrorista, que había que negociar, que su gobierno estaba listo, y ahí comienza otro desfile y otro carnaval de mediadores, que Noruega, que Suecia, que Alemania, que Argentina. Eso aparecieron un montón de países que no habían estado antes, todos buscando sacar ventaja de eso y no resolviendo el problema en Colombia. Hasta un señor Jan Egland o Igland, recuerden, lo que también estuvo en el Caguán, allá también estuvo terciando por eso. Pero en la medida que había esas reuniones y esas cosas, el ELN no paraba de secuestrar, no paraba de robar, y Pastrana cada vez más desprestigiado, porque ya no le funcionaba lo del Caguán, no le funcionaba esto, daba la sensación de que el país iba a caer en manos del comunismo, y Chávez cada vez más elocuente, ya intercedía más y se metía más en el problema de Colombia, porque consideraba que esa era la siguiente provincia que iba a ser parte del movimiento bolivariano. Y todo esto pasaba en las narices de todos los colombianos, y parecía que no nos dábamos cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y por último, una cantidad de acciones terroristas paralelas con el secuestro en todo el país. Entonces la situación fue muy compleja, muy difícil, y esos nuevos hechos que estamos relacionando son los que traen unas consecuencias. ¿Y qué consecuencias trajeron? Que el ELN vendió la idea de ser una víctima y no de ser el causante o el victimario. Y eso quedó muy bien manipulado. Además lo tienen escrito, si ustedes buscan en las redes, encuentran, es muy bien escrito eso, y muy poca defensa del Estado, porque además la actitud blandengue del presidente Pastrana permitió que eso pasara. Y por ahí él mismo es el que se ha dedicado a reproducir en un blog que tiene algunos documentos en los que trata de presentar las cosas, pero sin mayor contundencia. Los secuestros masivos se dispararon, los 3 secuestros masivos que hicieron en, en el ELN, los 2 en Cali y el del avión, más los que hizo las FARC, por ejemplo, con el edificio Miraflores y otros, pues eso le dio mucho más posicionamiento a la guerrilla y más la sensación de que el país se le había salido de las manos al gobierno nacional. El terror en la autopista Medellín y Bogotá no cesaba, y es consecuencia de esa debilidad de carácter, porque no había forma de actuar. El comandante de la 4ª Brigada tampoco tenía la habilidad estratégica para contenerlo, ni los medios, porque además le destruyeron varias veces el municipio de Granada, que queda en el sector. Hubo unos combates fuertes entre los grupos de autodefensa de Castaño contra las FARC y el ELN en San Carlos, Cocorná, San Luis. No tenía control la 4ª Brigada, le quedaba grande el problema. De remate le hicieron la emboscada de Dabeiba, y ahí sí que fue cierto. Y se fortalecieron los nexos con el chavismo, se creó una línea directa de las guerrillas colombianas con el movimiento bolivariano. El señor Figueroa y el señor Rodríguez Chacín y otros muy cercanos a Chávez iban y venían como Pedro por su casa y coordinaban con las guerrillas colombianas todo lo que querían, y el país cada vez más en franco deterioro, porque Pastrana ni tenía la autoridad ni el liderazgo suficiente para darle vuelta a esto.
Luego ya se vio esa presión simultánea de ELN-FARC para poner el país contra la pared, porque veían que iban ganando la guerra, ellos estaban convencidos que lo iban ganando. Dentro de las fuerzas militares había mucha desazón, no se ha perdido todavía la mística y la voluntad de combate, afortunadamente, pero había mucha desazón porque el mensaje del gobierno no era claro. Mientras los bandidos destruían el país, entonces el gobierno se estaba hablando con ellos y diciendo que Tiro Fijo no le cumplía la palabra, pero que él sí la cumplía y que era complicada la situación. El terrorismo contra la infraestructura se multiplicó. El ELN vio que esa debilidad la tenía el gobierno, había que atacarlo más duro. Entonces los mal llamados paramilitares comenzaron a eliminar gente. Ocurrió el famoso atentado de Machuca cuando el ELN dinamitó un oleoducto y la brisa se llevó el fuego, incendió todo un caserío y una cantidad de muertos. Entonces los mal llamados paramilitares vinieron y tomaron venganza con otras masacres. O sea que el país estaba en un desorden total y la fuerza militar no tenía la capacidad para actuar en todas partes porque era insuficiente. Ese crecimiento de las autodefensas multiplicó las masacres de todos los lados y finalmente todo eso tuvo una incidencia electoral de 1998 a 2002 y fue lo que produjo ese fenómeno de la aparición del doctor Álvaro Uribe Vélez, porque el país no aguantaba más. No quería ningún laxo ni falto de carácter como Pastrana, no quería hacer para que representaba el samperismo que nos ha llevado a todos los problemas y que en el fondo era como el reflejo de toda esa corrupción que tenía el país en desorden. Y cuando el señor Uribe apareció con su propuesta de que le iba a dar la paz o la seguridad al país, el país entero se volteó. Entonces miren ustedes que nada es gratuito en geopolítica, nada es gratuito en política y todo va atado. Esas serían las consecuencias políticas, estratégicas de ese acuerdo, mi coronel. Y coronel, para el cierre y el final de este capítulo le pedimos sus palabras de invitación y escuchar el video institucional. Bueno, mi coronel, entonces quiero dar unas pequeñas conclusiones antes de hacerle el cierre. Y las conclusiones son que en el campo militar, las fuerzas militares se vieron abocadas a un reto impredecible en que las dos principales guerrillas, si no se aliaron, se complementaron muy bien en una ofensiva generalizada y que un grupo armado de delincuentes que se autodenominaban paramilitares de derecha terminó de enredar el paseo y que otro grupo de delincuentes integrantes del cartel de Cali siguió sacando todo lo que podía de ventajas políticas, colocando inclusive hasta algunos funcionarios públicos y las fuerzas militares y de policía enfrentadas a un complejísimo problema en el cual no había ni voluntad política, ni claridad estratégica, ni política, ni geopolítica para resolverlo. Y sin embargo, el sacrificio, el sudor y la sangre de soldados que entregaron hasta su vida en todo esto, impidieron que Colombia se hubiera caído. Pero que estuvimos al borde de que se cayera era imposible y que hubiera terminado en una guerra civil porque el ejército no hubiera permitido que eso ocurriera y quién sabe qué desmanes habrían sucedido. Entonces, desde el punto de vista militar, esta es una etapa que no se ha analizado en su debida dimensión, que el mando militar que estuvo en ese momento no fue lo suficientemente claro ni estructurado para resolver y que gracias a la acción individual de muchas tropas en el terreno se pudo resolver. Y no se puede negar que si no es porque Estados Unidos le mete la mano con el Plan Colombia y reorganiza esto y reestructura, quizás estuviéramos hablando de camarada y manejando relaciones muy intensas con China y Rusia y enemigos abiertos de Estados Unidos y seríamos el otro estado paria aquí en Latinoamérica igual al de Venezuela. En el campo social nos queda muy claro que es un problema complejísimo en todo el país, que es la sumatoria de los errores políticos y geopolíticos que ha tenido el Estado y que en todas estas zonas donde el ELN ha sido fuerte, sigue faltando la presencia del Estado, no solo con la acción militar y policial, sino con desarrollo, con integración y con una visión de Estado diferente para que la sociedad también tenga una visión de sociedad y de gobierno diferente. También nos falta que en el campo político se piense desde el estratégico hasta el táctico
cómo reestructurar el país, cómo hacer que esas zonas se integren al desarrollo nacional y cómo lleguen a ser realmente productivas y que las personas aprovechen todos esos potenciales geoeconómicos que hay, dirigidas por el Estado con base en unas líneas concretas y no con el alebrestamiento de la izquierda asistencialista y que pretende destruir tanto la empresa privada como el desarrollo integral de la nación para instaurar una dictadura. Y en el campo geopolítico nos muestra que al hacer la sumatoria de lo que ocurrió en todas estas regiones y de esas especie de 5 gobiernos que existían en Colombia, que repito eran el de los Castaño, el de los narcos de Cali, el de las FARC, el del ELN y el que había elegido el pueblo colombiano de Pastrana, que como sabemos ayer, lo decimos, tenía la silla vacía. Hay que entender que esas 5 formas de gobierno que había, hay que integrarlas porque es un solo país y no puede haber un solo gobierno y tiene que ser el legítimo. Pero a ese nivel llegamos de que había unas fuerzas oscuras moviendo distintas regiones y balcanizando completamente el país. Es probable que el presidente Pastrana no sea el responsable de todo porque estos son fenómenos acumulados, pero sí es responsable por haber sido tan laxo y por haber estado tan desconectado de la realidad nacional, por estar dedicado a buscar su premio Nobel de Paz. Esa es la parte principal que le cae de responsabilidad. Y lo mismo por no haber manejado una estrategia integral que no consistía solamente en lo mediático, en lo cual era muy experto porque era periodista e hijo de político, sino que era con acciones concretas y poniendo que el Estado sea el que maneje la rienda de los problemas, porque para eso es la autoridad que le elige el resto del pueblo colombiano. No es que es autoridad para que es autoridad elegida por los colombianos, pero deja de ser autoridad cuando llegan los delincuentes a ponerle normas y reglas de juego. Y lo grave es que, como vimos en esa convención, nunca la ha debido aceptar el gobierno colombiano, y menos él, de que esa convención era para transformar el país, y que se hacía con el gobierno, sin el gobierno, y no pasaba nada porque era el pueblo colombiano que se había revolverado. Eso es para entenderlo de todos los puntos de vista social, político y geopolítico. Y finalmente, en el campo moral, creo que nos falta muchísima formación de identidad para quienes nos dirigen y que la tarea es muy larga, pero hay que seguirla haciendo y seguir difundiendo estos mensajes para que la moralidad que requiere la dirigencia política la tenga. Entonces, con esto cerramos. Le agradecemos a todos ustedes su asistencia y, como dice mi coronel, los invitamos esta noche que tenemos una videoconferencia interesante sobre el crecimiento de Corea del Norte con sus armas atómicas y la amenaza que representa para la seguridad del mundo. Y el lunes reiniciamos con el caso de la baja de un bandido muy famoso de la época de la violencia que se llamaba Juan Bautista Tavares y lo llamaban alias Tista. Y el resto de la semana pues seguiremos con más y más actividades académicas. Pues muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga y los invitamos a escuchar nuestro video institucional. La verdadera memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Con el propósito de preservar la memoria histórica, resaltar el heroísmo de nuestros soldados, marinos, pilotos y policías, y poner en primer plano a las víctimas del narcoterrorismo practicado por las guerrillas izquierdistas, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación invita a escuchar todos los días de lunes a sábado de 7:30 a 9 de la mañana por nuestros canales de Zoom y Facebook distintos episodios de la verdadera memoria histórica de la agresión sistemática de los grupos armados ilegales contra los colombianos y la tragedia de las víctimas. No olvide su cita con la historia. Testimonios de viva voz de quienes estuvieron en los campos de batalla contra los narcoterroristas, así como de los militares y civiles víctimas de las atrocidades cometidas por el M-19, el EPL, las FARC, el ELN, el PRT, la Corriente de Renovación Socialista y el Quintín Lame.